Hola, pues buenas noches. Estamos desde las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, hoy lunes 11 de septiembre. Les agradecemos que estén con nosotros. Estamos en el aula virtual y bueno, les recordamos que se tienen que registrar para sus horas crédito, que son muy importantes. Recuerden, para la certificación o recertificación. También les hacemos saber que ya muy pronto vamos a abrir un diplomado para asistentes dentales. Continuamente les vamos a dar esta información. Tenemos como invitado hoy a un personaje con muchísima experiencia. Es un honor tenerlo entre nosotros. Es el doctor Rubén Viera Pereira. Voy a leer un poquito de su enorme currículum. Es graduado de Psicología Médica y Medicina Hiperbárica, investigador científico, profesor de la Universidad de La Habana, Cuba, profesor del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Integrativa AC hasta el año pasado, conferencista internacional, ha impartido conferencias en universidades médicas Cuba, México, Colombia, España y Etiopía. A continuación, para no quitarle más tiempo al doctor, vamos a darle la palabra. Gracias. Para que nos haga el honor de impartir su conferencia, que es sumamente importante e interesante para nosotros como odontólogos. Abran bien los oídos porque la verdad se van a quedar de a 6. Adelante, doctor, se queda con nosotros. Bueno, esto no es nada nuevo para ustedes como odontólogos. Esa es la exodoncia de un segundo molar. Pueden ver dos alambritos, ¿lo ven? Que salen de ahí, de dos puntos de la cara de la paciente. Lo único que tiene de extraordinario es que esta operatoria se ha hecho sin anestesia farmacológica ninguna. Otra cosa también extraordinaria, y de la cual vamos a hablar también, es que la doctora en estos momentos está esperando que se llene el alveolo, pero no lo está haciendo pasivamente, está gestionando que se produzca sangre y llene el alveolo. Unos minutos después, cuando se llene, ella va a suprimir el sangramiento del alveolo. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso lo vamos a ver durante esta conferencia. Los dejo en suspenso. Me siento muy tranquila, me siento muy serena. Bueno, ante todo, vamos a introducir un concepto quizás no muy nuevo para algunos de ustedes, ¿no? Que es el concepto de medicina integrativa. La medicina integrativa no es más que un enfoque integral y multidisciplinario de la medicina, o sea, un nuevo enfoque de la medicina muy reciente que está de acuerdo con los lineamientos actuales de la OMS en sus reuniones periódicas, y consiste en la unión sistémica entre terapias médicas formales, o sea, esta medicina que nos dan normalmente, occidental, digamos convencional, con las mal llamadas terapias complementarias o alternativas, o terapias de la medicina complementaria o alternativa. ¿Por qué? Bueno, porque si decimos alternativa, estamos diciendo que es una alternativa a nuestra forma de curar. Y si decimos complementaria, pues igualmente estamos diciendo que es un complemento a nuestra forma occidental o convencional de curar. Ahora bien, esto se integra sistémicamente. Tomamos lo mejor de cada una de las técnicas de estas medicinas. Pero no cualquier técnica. Tomamos la que tengamos certeza desde el punto de vista de medicina de la evidencia, que haya suficientes datos científicos de alta calidad sobre la seguridad y la eficiencia de las mismas. De forma general, es una unión sistémica, busca una sola medicina y reúne en sí
la medicina convencional con sus características, que es curar por los contrarios, y la medicina no convencional con una visión global del paciente, refuerza la energía interior del paciente. Y esto está reunido sistémicamente en una sola medicina. Como hoy vamos a hablar de dolor, vamos a recordar que el dolor, bueno, es una experiencia sensorial desde cierto punto de vista solamente sensorial. Nos enseñaron solo la parte sensorial. Cuando estudiábamos nos decían, bueno, pues aquí se produce el estímulo sobre los nociceptores, por estas vías llegan a la corteza, se siente así, etc. Pero no nos hablaron de la parte emocional, la parte subjetiva del dolor. Esta experiencia generalmente es desagradable, pero cumple con una función protectora. Nos protege de la muerte, del daño, de las lesiones. Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología del dolor empiezan los nociceptores, que son transductores que tenemos especializados en la recepción de estímulos dolorosos. Aquí tenemos esta imagen que lo muestra. Ahora, ¿cómo se produce esta transducción en dolor? Pues cuando hay una lesión, en este caso la línea que están viendo, se produce una primera fase o actividad que pudiéramos llamar bioquímica. Se segregan una serie de sustancias, entre otras la histamina, las prostaglandinas, el ATP, la serotonina, la sustancia AP, etc. Posteriormente, después de esta fase, digamos, bioquímica, se produce entonces una señal eléctrica, ¿no verdad? Que es el potencial evocado. Esa señal viaja a través de los nervios, de la superficie de los nervios, polarizándose y despolarizándose estos axones, que son las fibras que forman las fibras nerviosas. Posteriormente, esta acción llega a la médula espinal y sube por las llamadas vías aferentes a través de los haces espinotalámicos hacia la corteza cerebral, concretamente hacia la corteza somatosensorial, tanto primaria como secundaria. Pero ¿qué nos faltaba cuando estudiábamos? Nos faltaba la parte, digamos, emocional, la parte psicológica de este evento que se llama dolor. ¿Por qué? Porque esto estaba modulado por el cíngulo anterior, por ejemplo, que es una estructura que está en la parte frontal, pudiéramos decir, y a través de una serie de estructuras también que tenemos en el cerebro, que como un sistema nos hace sentir el dolor. Después podemos verlo más adelante. Aquí vemos algunas de estas formaciones que forman lo que se llama la modulación psicológica del dolor. ¿Ves? Yo hago hincapié en esto porque en los últimos años se hace mucho hincapié en esta parte emocional del dolor. Es muy importante, ¿eh? Vemos aquí la circunvolución del cíngulo que ya le hablé. Y vamos a hablar ahora acerca de los tipos de dolor. O sea, hay un dolor somático, generalmente superficial, está en la piel o un poquito más abajo de la piel. Y tenemos otro dolor que podemos llamar dolor profundo, que incluye los músculos, las articulaciones, el tejido conectivo, etc. Y tenemos otro tipo de dolor, de forma general, que es el dolor visceral, el dolor de los distintos órganos que están en el interior de nuestro cuerpo. Esta es una tabla de evidencia. Ustedes conocen perfectamente lo que es la evidencia desde el punto de vista médico. O sea, todos conocemos que se hacen metaanálisis de la evidencia médica me refiero. Incluso esto se llama de forma general medicina de evidencia. Vamos a ver aquí algunas cosas, ¿ves? Tenemos que la cirugía, desde el punto de vista de la fortaleza y la perfección con que se hicieron estas investigaciones, pues tiene una fortaleza 3A, ¿verdad? O 5A, una fortaleza y consistencia de la evidencia D. En el caso de la neurocirugía tenemos neurotomía periférica con 5A, fortaleza y consistencia de la evidencia D, rizotomía dorsal, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otras técnicas, neuroestimulación, que incluye la estimulación cerebral profunda, después vamos a hablar de eso. Estimulación espinal, después vamos a hablar de eso.
los bloqueos neurolíticos, que también lo vamos a ver, la radioterapia, los factores psicosociales de forma general, que incluye el biofeedback, que es una de las cosas que vamos a hablar posteriormente, y la hipnosis. La terapia física, de la cual vamos a hablar, y la contraestimulación, que vamos a ver fundamentalmente en esto, la estimulación eléctrica transcutánea, también llamada TENS, y vamos a ver también la acupuntura. Vamos a empezar por los ejercicios físicos y un tipo especial de ejercicio físico que es el llamado Lin Kun Sipafa en chino. Hay evidencia suficiente para decir que podemos tratar la migraña con éxito a partir del uso de ejercicios terapéuticos. Las tendinopatías, aquí tienen la referencia donde pueden encontrar información sobre programas de ejercicio en tendinopatías. Les dejo un minutico para que lo copien, los que quieren copiarlo. La fibromialgia, una enfermedad realmente que azota a muchas mujeres y que, bueno, en sus inicios fue descubierta por un psiquiatra francés hace ya mucho tiempo, aproximadamente unos 200 años, pero que posteriormente está en manos de los reumatólogos. Es una enfermedad difícil de curar, realmente no existe tratamiento farmacológico eficiente para la misma. El único tratamiento que parece demostrar una alta eficiencia son los ejercicios físicos en conjunción con la relajación, entre otras cosas. Este es tomado un trabajo de la evolución de los pacientes según la cantidad de sesiones de ejercicio. Aquí vemos 5 sesiones, por ejemplo, y la evolución del paciente en mejor, igual o peor. 10 y vemos ahí la evolución del paciente en mejor, igual o peor. 15 sesiones y vemos cómo va mejorando los pacientes. ¿Ves? 20 sesiones, aquí vemos con un 92% de los pacientes se sentían mejor. Este es el resultado de una investigación que no quiero alargar la conferencia detallándola, ¿no? Esta es una investigación hecha en Cuba. Luego de 20 sesiones de ejercicio físico, el 92% de los pacientes con osteoartritis y el 70% de los que presentaban otros procesos morbosos concomitantes que daban dolor, mejoraron notablemente. Y se llegó a la conclusión en este trabajo, que fue un trabajo bastante serio, con una muestra bastante alta en Cuba, se concluyó que el ejercicio físico influyó positivamente en la casi totalidad de los pacientes que tenían dolor. Vamos a hablar ahora un poco de lo que son los factores endógenos y exógenos en la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china, que vamos a introducir ahora, se parte del supuesto de que la enfermedad tiene 2 fuentes fundamentales, por así decirlo, ¿no? Que es el bloqueo del chi o energía vital, ¿verdad? Y también la interacción entre los factores exógenos y endógenos con el ser humano y específicamente con la parte energética del mismo, que se conoce como Wei Chi. Cuando los factores exógenos inciden negativamente y no estamos preparados para enfrentarnos a ello, estoy hablando, por ejemplo, de frío, de calor excesivo, etcétera, pues entonces, si no estamos preparados, si nuestro Wei Chi, nuestra energía protectora, no nos protege contra ello, pues enfermamos. De la misma manera que cuando hay un bloqueo del Chi, un bloqueo de la energía. Después vamos a verlo un poquitico más. Bueno, como yo les decía, el Chi tiene un principio activo, podemos traducirlo como flujo de energía vital. Ahora ese chi circula a través de canales o meridianos. Aquí vemos uno de los canales o meridianos que se llama el canal Ren en chino. También se conoce como vasoconcepción ya traducido al español, ¿no? Por ahí, por ese canal, fluye la energía. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Fíjense que un canal es una sucesión de puntos de acupuntura. Hay que facilitar para curar al individuo la circulación del chi. Ahora, eso se hace de diferentes modos. Lo vamos a abordar. El uso terapéutico de los ejercicios chinos, por ejemplo, de los ejercicios tradicionales chinos, como por ejemplo el Qigong, que es una técnica de ejercicios antiquísima, muy relacionada también con las artes marciales que surgieron hace muchísimo tiempo, que en China, seguro lo han visto en películas hablando del templo de Shaolin, etcétera. Eso es totalmente cierto. Ahí surgieron
las artes marciales que se conocen en general como Wushu. Nosotros en Cuba hemos utilizado con mucho éxito un sistema terapéutico de ejercicios tradicionales o de la medicina tradicional china llamado Lien Kung Sipafa. Es un sistema que desarrolló el fallecido doctor Xuan Yuanmin de Shanghai, de un hospital de Shanghai, a partir de los ejercicios tradicionales de Qigong y a partir de la práctica enorme que tenía este señor en Wushu. ¿Cuáles son las teorías que están detrás de esta medicina? A nosotros nos cuesta muchas veces trabajo entender la medicina tradicional china, porque muchas veces se opone a nuestro sistema de medicina convencional. Para aprender medicina tradicional china hay que situarse en las teorías que están relacionadas o que fundamentan esto y que están muy relacionados en general con la filosofía china. Aquí tenemos de forma esquemática las 5 teorías más importantes, digamos, los conceptos más importantes relacionados con este tipo de medicina. Tenemos la teoría del yin y el yang, que después la vamos a ver más adelante, la teoría de los órganos Sanfu, la teoría del Qin Luo, que ya un poquito hablamos de eso, que es la teoría que nos dice que la energía vital o Qi corre a través de canales o meridianos. La teoría del Qi, que ya vimos, y la teoría del Sui, que es la del Sui sangre, ¿verdad? Y por último, la teoría de los 5 elementos con las leyes, la ley de la dominancia, por ejemplo, que es una ley muy importante en la medicina tradicional china. La teoría del yin y el yang está basado en que nuestros órganos y nuestros canales por donde circula el chi pueden tener características yang o fuertes o características yin o débil. Es un poquito extraño para ustedes quizás entender esto de fuerte o débil. Lo yang, para que tengan una idea, es lo fuerte, como yo les decía, es lo intenso, es lo caluroso. Por ejemplo, la luz del sol, desde el punto de vista de la filosofía china, es yang. Sin embargo, la luz de la luna es yin, ¿no verdad? Los hombres somos yang, las mujeres son yin. O sea, son conceptos opuestos, pero complementarios. Y eso se ve en este símbolo que están mirando. Fíjense, este símbolo implica que a medida que crece la parte yang, disminuye la parte yin y viceversa. Es un concepto en relación, digamos, dialéctica desde el punto de vista filosófico, ¿no verdad? Ahora, ¿cuál es el origen de la energía o del chi? Que, como les digo, está muy relacionado con el concepto de yin o yang, y lo vamos a ver un poquito más adelante también. El origen de esta energía está en la respiración, en la alimentación, o sea, la forma en que nos alimentamos, y también en un componente importante que es el chi ancestral, que viene de nuestros padres. O sea, a partir de los gametos de una planta o del semen y un óvulo, en el caso de los humanos, pues nosotros también heredamos chi de nuestros padres. ¿Ok? La teoría de Qin Luo es la teoría de los canales o meridianos, que un poco estuvimos viendo. De forma general, en esta teoría usamos normalmente 12 canales reguladores y 2 canales extraordinarios, que son el vaso gobernador y el vaso concepción, que se llaman en chino Du Mai y Ren Mai. La enfermedad, como ya expliqué, puede venir de afuera, que serían los factores exógenos, pero también tenemos factores endógenos. Tenemos factores que se derivan de nuestras emociones, de la situación emocional, digamos. O sea, si por ejemplo estamos deprimidos por un duelo, pues lógicamente nuestro wei qi, o sea, la forma de protegernos va a bajar y estamos expuestos o más fácilmente expuestos a los factores exógenos, ¿no? Solo a partir de una depresión podemos enfermarnos físicamente también. Y casi todas las enfermedades se producen a partir de ese desequilibrio entre estos factores exógenos y los endógenos con el wei qi, o sea, con la posibilidad que tenemos de protegernos de las enfermedades a través de nuestra energía interna o vital. Este es un ejemplo relacionado con el dolor de un desequilibrio yin-yang.
Existe una algia que se llama algia yang, que generalmente es diurna y se alivia con el frío y la humedad. Quiere decir que yo voy a sentir más dolor de día que de noche. Se me va a aliviar por la noche, se me va a aliviar si hay frío. Ajá. Sin embargo, cuando tenemos una algia yin, es nocturna y aumenta con el frío y la humedad. Fíjense cómo se contraponen estas dos algias, estos dos tipos de dolores. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, los dolores pueden dividirse de esta manera. De hecho, ellos nada más lo ven de esta manera, no de la manera que nosotros lo vemos. Y cuando van a tratar un algia, por ejemplo, yang, bueno, pues lo que hacen es dispersar la energía yang. Cuando dispersan la energía yang, crece la energía yin y viceversa. Cuando excitamos o cuando tonificamos la algia yin, pues entonces nosotros vamos a mejorar el dolor de esa, o sea, lo podemos, digamos, neutralizar el dolor que tiene ese paciente. Vamos a ver ahora un videíto que les traje para que vean ya en la realidad cómo se logra esto mediante acupuntura. Vamos a oír este video. Anestesia en el cuadrante inferior derecho. No oigo el video. De una paciente usando auriculopuntura. Anestesia en el cuadrante inferior derecho de una paciente usando auriculopuntura. Una aguja de un zoom en dispersión ha provocado la anestesia en esta paciente. Doctora, explíqueme cómo se siente esa zona, cómo está la zona. Mire para acá, puede mirar cómo está la zona. Siento toda esta zona anestesiada, todas las piezas dentarias y el labio hasta esta parte de aquí. ¿La pieza que le dolía, ya, le duele o no? No, le duele? ya no. Ya no le duele. Ok, gracias. Anestesia. Fue lo que vimos ahí, ¿no? Esta es una paciente, una doctora, concretamente una odontóloga, a la casualidad, que viene con una odontalgia y nosotros manipulamos en determinado punto del lóbulo de su oreja, en un punto específico del microsistema auricular, que es un subsistema, sí, pudiéramos decir un subsistema de la acupuntura. Nosotros procedimos a hacer determinada maniobra con esa aguja y logramos quitar esa odontalgia. La paciente, como ustedes vieron, refiere que ya no tiene dolor. Sin embargo, vino con una odontalgia que en la escala de EVA era de 10, para que tengan una idea. Como pueden ver, se insertan agujas, pero no piensen solo en agujas. Esta no es la única manera de aplicar acupuntura. Existen otras maneras de aplicar acupuntura. Después vamos a hablar un poquito de ellas. Aquí hay algunos puntos de acupuntura. Les traje algunos de los que usan en odontología. En este caso, 15 vasovenador. Se utiliza en la rigidez lingual, en la inflamación lingual. En el 26 vasovenador se usa en el trismus, en la parálisis facial, en el edema facial. El 27 vasovenador se usa en la gingivitis, en la odontalgia, en la rigidez labial. El 28 vasovenador se usa en el dolor e inflamación de las encías, por ejemplo. El 23 vasoconstricción en la cialorrea o mucha salivación. Ustedes saben perfectamente que incluso cuando estamos trabajando como odontólogos, nos molesta la salivación para nuestro trabajo, ¿no? Para el trabajo de ustedes en este caso. Y nosotros podemos, estimulando adecuadamente o dispersando ese punto, nosotros podemos aumentar o disminuir la salivación. También podemos trabajar este punto para el edema en la zona sublingual. El 24 vasoconstricción se usa en las astas bucales, en la neuralgia dental. Para este doctor vietnamita, Nguyen Van Ninh, los puntos fundamentales en odontología, por eso dice que son los controladores del Tao a nivel bucal, son los 26 vasovenador y 24
vasoconcepción, que son unos puntos que están aquí, ¿no? Como el Dumai es el mar de los meridianos yang, pues la estimulación del 26 vasogobernador, dice este doctor vietnamita, activa la circulación del yang oral y su dispersión inhibe la circulación del yang oral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos dispersar o tonificar según el tipo de algia que tengamos. Si es una algia yang, tenemos que dispersar el yang que sobra. ¿Ves? ¿Me explico? Si es una algia yin, pues nosotros tonificamos porque le falta chi, le falta energía vital, ¿no? Y tenemos entonces que contraponernos al yin tonificando. Así se trabaja la acupuntura de forma general. Tenemos también otra forma, la electroacupuntura. Ustedes vieron el video, se fijaron que esa paciente tenía 2 agujas insertadas. Hay una que no vieron, que estaba en un punto que está en esta zona, exactamente aquí, que se llama intestino delgado 4. Entonces, estimulando adecuadamente esos 2 puntos que están arriba, que son puntos del canal estómago, estimulándolo con electroacupuntura, nosotros podemos lograr anestesia en una paciente, la suficiente como para hacer una exodoncia, la suficiente como para extraer un tercer molar. ¿Me explico? Ahora bien, en este caso que ustedes vieron, no era electroacupuntura sola. Yo les hablaba de que la alumna estaba generando sangre, o sea, aumentando la sangre para llenar el alveolo, para evitar una alveolitis, que ustedes saben que puede ser húmeda o seca, etcétera, etcétera. Ustedes son odontólogos, ¿no? Y también después ella produce la homeostasis, o sea, para el sangramiento cuando ella considera que está lleno el alveolo, para que el paciente no se vaya sangrando, digamos, ¿no? Bueno, pues esa actividad forma parte de la llamada hipnodoncia, que es el uso de la hipnosis en odontología. Nosotros impartimos un curso de hipnodoncia a través de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Integrativa, donde los cursantes pueden aprender no solo a hacer sangrar o disminuir el sangrado o eliminar el sangrado, sino también a evitar la saliva, a poder hacer placas y reflejo nauseabundo, ¿ves? A poder tratar la implantación de prótesis. Por ejemplo, ustedes saben que los pacientes a veces se quejan, ¿no? Que la prótesis esto, la prótesis no. Ayudan a poder adaptar al paciente a las prótesis nuevas. Podemos hacer una gran cantidad de operatoria dental sin anestesia farmacológica. Estoy hablando de cavidades profundas, estoy hablando de exodoncia, estoy hablando incluso de operaciones importantes, donde hay colgajos importantes, cuando, por ejemplo, trabajan ustedes con las personas que tienen la mandíbula con prognatismo, ¿no? Bueno, pues esto se puede perfectamente hacer sin anestesia farmacológica. ¿Qué ventaja tendría esto para ustedes? Bueno, pues sencillamente el 15% aproximadamente de la población no son candidatos a tratamientos odontológicos debido a que tienen antecedentes de que son personas muy alérgicas, hipertensas, diabéticas o antecedentes de shock anafiláctico, incluso con paro cardiorrespiratorio, por anestesia. La anestesia, como ustedes saben, no se le puede aplicar a todos los pacientes. Aprendiendo estas técnicas no farmacológicas, podemos hacer anestesia y analgesia sin usar tratamiento farmacológico, o sea, sin usar ningún tipo de fármaco que conduzca a la analgesia o a la anestesia. ¿Ok? En el caso de la electroacupuntura, nosotros con el equipo la intensidad y la frecuencia que vamos a usar de estimulación para el paciente para lograr nuestros objetivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué está detrás de la acupuntura? Hay varias teorías. Hay una teoría que fue la de David Mayer en el año 1974. Él hablaba de que la acupuntura genera endorfinas. Como ustedes saben, las endorfinas pues inhiben la sensación de dolor. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que hay dificultades para los ensayos clínicos con acupuntura por el tipo de técnica de que estamos hablando.
Algunos ensayos se han hecho, por ejemplo, estimulando con agujas en lugares donde no hay puntos de acupuntura y comparando uno con el otro. O sea, considerando que la estimulación en esos puntos sería lo que en los ensayos clínicos controlados sería el placebo, lo que le llamamos el placebo cuando estamos trabajando o desarrollando un fármaco para el tratamiento, por ejemplo, del dolor, ¿verdad? Siempre todos los fármacos se ensayan, como ustedes saben, contra placebo. En este caso es muy difícil. Estos ensayos clínicos muchas veces se dificultan por estas razones operativas, ¿no? Vamos a hablar de los microsistemas. No tenemos que utilizar realmente los puntos de acupuntura en los canales o meridianos convencionales. Nosotros podemos hacer uso de algunos microsistemas donde está reflejado holográficamente nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos el microsistema plantar, o también se llama reflexológico, donde nosotros estimulando, ya sea con las manos o con una aguja, podemos lograr cambios en enfermedades importantes relacionadas con distintos órganos, o sea, cerebro, hipófisis, hipotálamo, nariz, base del cráneo, etc. Tenemos otro sistema. Este sistema viene de Corea del Norte, que es el llamado Suyok, que es la curación también de la misma manera a través del microsistema mano. O sea, nosotros podemos, estimulando estos puntos que están viendo representados de distintos órganos, podemos curar enfermedades relacionadas con los mismos. Ahora, el microsistema más utilizado en el mundo occidental, más estudiado, es el sistema auricular. Nosotros podemos, utilizando un láser, nosotros le llamamos láser blando, porque es un láser de unos 5 miliwatts de salida o de potencia, podemos estimular los puntos de acupuntura con este láser. También podemos utilizar un equipito que lo van a ver ahora en fotografía para dar electropuntura en esos puntos que nos hacen falta. Y por último podemos dejar semillas. Nosotros generalmente en Cuba utilizamos semillas de Carlos Santos. Aquí en México estamos utilizando otras semillas, las que tenemos disponibles en México, para estimular estos puntos. Aquí vemos el electroestimulador, ¿veis? Este equipito es muy interesante porque nos permite detectar electrónicamente o eléctricamente, podemos decir, los puntos de acupuntura, que generalmente son puntos de baja actividad eléctrica. Nos permite detectarlo con un sensor que tiene y además nos permite estimularlo con una serie de pulsos eléctricos fijos. Aquí tenemos algunos puntos: intestino delgado 18, intestino delgado 29, etc. Intestino grueso 4. Aurículo terapia con láser. Aplicación de láser con fines terapéuticos en puntos de la oreja. Aquí podemos ver cómo nosotros podemos trabajar con la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los pacientes, cuando acuden a ustedes, vienen ansiosos. Muchos tienen miedo, otros tienen experiencias negativas anteriores, etc. Pues estos son los puntos que nosotros podemos estimular en estos pacientes para lograr disminuir o eliminar totalmente la ansiedad ante nosotros, ante los odontólogos, ¿no? Podemos hablar también de otra técnica no farmacológica poco conocida, que son los aceites esenciales y la aromoterapia. Nosotros podemos usarlos terapéuticamente para mejorar la salud en general y concretamente el dolor. El biofeedback o biorretroalimentación es otra de las técnicas no farmacológicas que les traigo. En este caso, el paciente es entrenado para mejorar su dolor. Él puede ver en una computadora, a través, lógicamente, de un programa que se le suministra a la misma, y a través de una serie de electrodos o sensores que se le ponen, él puede controlar determinadas variables psicofisiológicas que están relacionadas con el dolor. Una de ellas, por ejemplo, es el electromiograma. O sea, siempre que hay dolor, hay contractura muscular. Ellos pueden relajar sus músculos viendo cuánto están sus músculos a través de gráficos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos gráficos que son de color, de forma tal, tienen un código de colores, de forma tal que cuando el paciente ve que está rojo, pues pueden modificar ese tono muscular bajándolo, hasta lograr que esté en tonos verdes o azules. Les pongo ese ejemplo, pero pueden ser otros tipos de gráficos los que se usen.
De forma general, para el paciente el biofeedback es un espejo donde él puede ver y oír la actividad de su cuerpo y modificarla en función de lo que está viendo o oyendo. Tenemos también la relajación. ¿Cuál es el objetivo de la relajación? Es romper el feedback entre el dolor, o sea, el círculo vicioso, podemos decir en español, entre el dolor y la tensión. Siempre que hay dolor, hay tensión. Y mientras más aumenta la tensión, más dolor hay. Y mientras más dolor hay, más aumenta la tensión. O sea, es un círculo vicioso en feedback, digamos, ¿no? Hay dos grandes métodos occidentales para la relajación. Uno es los más conocidos de los dos grandes métodos, son el método de Jacobson, donde se relaja músculo por músculo, y el método de Schultz, que se llama entrenamiento autógeno. Existe un método cubano que un grupo de científicos desarrollamos en Cuba, que se llama relajación autógena acelerada por hipnosis. Y de eso podemos hablar. Bueno, los que vengan a nuestros cursos, bueno, pues tendrán detalles sobre este método. Existen también sistemas contemporáneos que están basados en los clásicos, como los yogas, o sea, el sistema yoga actual, el que utilizamos normalmente en estos momentos. La meditación y uno muy importante que ya estuvimos tocando, que es el Tai Chi Chi Kung, que es un sistema de meditación en órbita microcósmica que también podemos utilizar para disminuir el dolor. La termoterapia y la crioterapia. ¿Qué es la crioterapia? Bueno, como su nombre lo indica, es el uso del frío en el tratamiento del dolor. Cuando nosotros usamos temperaturas bajas, y eso ustedes lo usan continuamente, ¿no? Cada vez que hacen una exodoncia, por ejemplo, pues nosotros podemos controlar la inflamación, el dolor y el edema subsecuente del trauma a que hemos sometido al paciente, por ejemplo. Siempre hay que tener en cuenta que nunca debemos aplicar más allá de 15 o 20 minutos de crioterapia, porque entonces se invierte el proceso y podemos causar daño. Lo podemos hacer con bolsas de este tipo o con este tipo de, digamos, jalea, como pueden apreciar aquí, lo estoy poniendo en el cursor del mouse, que es un método en el cual esto no se solidifica totalmente y entonces nos permite aplicar muy fácilmente sobre el paciente el frío. La termoterapia tiene una acción también analgésica, descontracturante y antiespasmódica, pero esa no la vamos a usar salvo que hayan pasado las primeras 72 horas. Nosotros utilizaríamos la crioterapia en las primeras 72 horas del trauma, o bueno, digo trauma de forma general, ¿no? Nosotros a veces somos traumáticos en algunos procedimientos, ¿no? Entonces, la vamos a utilizar en las primeras 72 horas. Ahora, ya la termoterapia está indicada cuando ya los dolores se empiezan a volver crónicos o cuando hemos pasado de las 72 horas de un trauma determinado. Radioterapia. La radioterapia se usa fundamentalmente en la reducción del dolor en cáncer, generalmente en las metástasis óseas dolorosas u otras metástasis, donde nosotros podemos disminuir el dolor a partir de la aplicación de radiaciones ionizantes sobre el paciente. Radiaciones no ionizantes sobre el paciente. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de terapia? Bueno, sencillamente que por donde quiera que pase el rayo va a causar daño. Las llamadas osteoradionecrosis, ¿verdad? Que se conocen desde hace mucho tiempo, que desde que se usaban, digamos, los rayos X para la radioterapia, se sabe que donde quiera que pase el rayo causa daño. La hipnosis. Vamos a ver un videíto del uso de la hipnosis en odontología. Seca, fría y anestesiada. Seca, fría y anestesiada. Totalmente fría, seca y anestesiada. Mientras tanto sigo en ese lugar tan agradable. Me mantengo en ese lugar agradable, cada vez más
fría y anestesiada mi boca. Totalmente fría, anestesiada. Y sigo en ese lugar muy agradable que tanto me gusta. Me siento muy bien. Me siento muy tranquila en ese lugar. No va a hacerlo. Fría, anestesiada mi boca. Mi boca cada vez más fría y anestesiada. Seca totalmente mi boca. Y me mantengo en ese lugar tan agradable que tanto me gusta. Colocación de 6 puntos de sutura en la lengua en una paciente. Ustedes saben perfectamente que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de daño en la lengua, como es una zona muy vascularizada y también muy enervada, pues se produce un gran dolor y un gran sangramiento. Como pudieron apreciar, prácticamente no hay sangramiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros a través de la hipnosis estamos generando una vasoconstricción importante en la lengua. Esa vasoconstricción nos lleva a que no haya sangramiento y al mismo tiempo estamos inhibiendo el dolor. ¿Pero dónde estamos inhibiendo el dolor? ¿En la conducción como hace la anestesia farmacológica? No. Estamos inhibiendo el dolor a nivel de corteza somatosensorial, porque recuerden que el dolor está mediado por otras estructuras cerebrales, en este caso a través del cíngulo anterior. El cíngulo anterior y el sistema límbico juegan un papel muy importante en la hipnosis. Nosotros podemos modular el dolor e eliminar inclusive totalmente el dolor, como están viendo ahí, porque ponerle 6 puntos de sutura a una persona en la lengua es altamente doloroso, como ustedes saben. Entonces, podemos lograr que no haya sangramiento y podemos lograr también que no haya dolor. Pero colateralmente se fijaron cómo en las sugestiones que yo le estoy enseñando a mi alumno, digo que no salivo, que mi boca está seca. Eso facilita también la operatoria, porque entonces no tenemos saliva y podemos trabajar muy bien sobre la boca. Eso lo pueden aprender ustedes muy fácilmente. No hay que ser mago para hacer hipnosis, ¿no? Como alguna persona. ¿Cuál es la definición de hipnosis? La definición de hipnosis viene ya desde el año 1844. Se publica el primer artículo, que fue James Braid, un médico inglés, quien habló por primera vez de la hipnosis. En ese artículo crea el término hipnosis a partir de hipnosis, que en griego hipnos significa sueño y gnosis significa conocimiento. O sea, él consideraba que la hipnosis era un sueño con conocimiento. Ya sabemos que la hipnosis no es precisamente un sueño, sino que más bien es un reposo consciente, o si vamos a compararlo con una patología psiquiátrica, es un estado crepuscular. Se define la práctica de la hipnosis como los procederes que sugieren cambios fisiológicos, somáticos y psíquicos, pero siempre, lógicamente, en la hipnosis médica que contribuyen al bienestar del sujeto. Se puede utilizar la hipnosis también para el espectáculo. Ustedes seguro que están cansados de ver películas donde la gente mata a uno al otro, etcétera, etcétera. Muchas veces esto es totalmente incierto. La hipnosis no funciona de esa manera. En realidad la hipnosis es un tercer estado de conciencia. En realidad la hipnosis lo que tiene son características del sueño, características de la vigilia. Es un tercer estado de conciencia. Eso nos permite entonces hacer estas cosas que hemos visto que no tienen nada extraordinario, sino que son puramente fisiológicas en un ser humano. Vamos un poco a la explicación científica de la hipnosis. Ya habíamos hablado de giro cingulado y su papel en la modulación del dolor. Nosotros podemos, a través del sistema formado por el giro cingulado y sobre todo, y también, digamos, no sobre todo, sino también por el sistema frontolímbico talámico que une varias estructuras cerebrales, podemos inhibir la sensación de dolor aquí en la corteza cerebral. De forma tal que las aferencias llegan, o sea, llegan los estímulos bioeléctricos señalando que en tal lugar hay dolor, pero ahí se anulan y el paciente no siente dolor. ¿Me explico? No trabaja como la anestesia farmacológica. Como ustedes saben, la anestesia farmacológica bloquea la conducción del dolor con los opiáceos, ¿no? Claro, se me olvida decir que nosotros también tenemos un sistema de opiáceos endógenos, fisiológicos, que inhiben también el dolor. En este caso,
se ve más en la acupuntura. La acupuntura genera estos opiáceos. Por ejemplo, yo hablaba de las endorfinas, la teoría de las endorfinas relacionadas con la acupuntura. Ahí se inhiben, se provoca la anulación del dolor a partir de la segregación de estos opiáceos endógenos que neutralizan la conducción del dolor. En el caso de la hipnosis, la conducción sigue igual. O sea, por vía aferente llegan los estímulos dolorosos a la corteza somatosensorial, pero no se sienten. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar con el paciente sin que éste sienta dolor, aunque no utilicemos el bloqueo en la conducción con anestesia farmacológica. Bueno, de forma general, la hipnosis puede ser utilizada, como habíamos visto antes, como anestesia y como analgesia, pero también tiene otros usos. Ya un poquito hablamos que podemos disminuir la salivación, que nosotros podemos aumentar el sangramiento o disminuir el sangramiento a voluntad, que podemos anular el reflejo nauseabundo cuando nos haga falta, por ejemplo, en el caso de la radiografía, en el caso de las prótesis, etcétera, ¿no? O sea, existe el uso de la hipnosis en odontología, en otras aplicaciones. Podemos trabajar sobre el trismus, por ejemplo. Hay veces que esos trismus se trabajan solo con hipnosis y se pueden resolver solo con hipnosis. Ajá. Tenemos otra técnica no farmacológica que es la estimulación de la médula espinal. Como ustedes saben, existen muchas patologías de tipo radicular que tienen que ver con la médula y con la columna vertebral. O sea, a partir de, por ejemplo, las hernias discales o determinadas malformaciones vertebrales, etcétera, se produce una presión sobre la salida de los nervios periféricos, o sea, la salida radicular. Esto se puede anular a partir de la implantación de un estimulador electrónico que anula los pulsos digamos, bioeléctricos que conducen el dolor hacia el cerebro para la sensación de dolor. O sea, neutralizan en los haces espinotalámicos, neutralizan la conducción del dolor hacia la corteza cerebral. Estrategias cognitivo-conductuales. Esta es otra de las técnicas no farmacológicas para el dolor, y es muy interesante que en estos momentos casi todos los especialistas del dolor están pidiendo especialistas en psicología cognitivo-conductual para trabajar el dolor. Y hablo de la cognitivo-conductual sencillamente porque no existe medicina de evidencia suficiente o psicología de la evidencia suficiente para... es que no... ya. Sí, me faltaba ver eso, sí. Bueno, pues no existe suficiente medicina de la evidencia o psicología de la evidencia para otras formas de psicoterapia. Sí existe suficiente información científica especializada y metaanálisis de eficiencia en lo que es la psicología cognitivo-conductual o la psicoterapia, mejor dicho, cognitivo-conductual. O sea, si nosotros partimos de este esquema, lo que vemos es la sensación de dolor, o sea, la experiencia dolorosa, y vemos una interpretación de esta experiencia dolorosa. Esta interpretación de la experiencia dolorosa se traduce en emociones negativas, como son, por ejemplo, bueno, pues me voy a morir de este dolor, esto no se me va a quitar nunca, y entonces viene depresión, ansiedad. Estas ideas, esta interpretación de la experiencia dolorosa genera entonces emociones negativas relacionadas con el dolor. Estas ideas irracionales, como me voy a morir, etcétera, se pueden sustituir a través de este tipo de psicoterapia por nuevas emociones positivas. El pensamiento negativo, por ejemplo, ya no puedo hacer nada para evitar el dolor, se puede transformar en un pensamiento más positivo mediante este tipo de psicoterapia cognitivo-conductual o técnica cognitivo-conductual, como he tenido dolor otras veces y se me quitó, por lo tanto puede de nuevo quitárseme el dolor. Les pongo este ejemplo porque es el más, digamos, más frecuente, ¿no? O sea, ya no puedo con este dolor, es imposible este dolor, ¿no? Y nosotros con esta técnica, claro, esta técnica se lleva muy bien, o digamos, aumenta su eficiencia con la hipnosis. Con la hipnosis médica nosotros podemos hacer esto mucho más rápido que con las técnicas normales de la psicoterapia cognitivo-conductual y racional cognitivo-conductual.
La proloterapia. La proloterapia consiste en inyectar o infiltrar soluciones irritantes. Muchas veces se usa el morroato de sodio. Aquí en México se usa la dextrosa 5%, es lo que más se usa. Cuando hay afecciones articulares, en el espacio antiarticular se inyectan o se infiltran estas soluciones irritantes y eso produce nuevos tejidos. Y por lo tanto, a partir de la producción de nuevos tejidos, pues ya desaparece el dolor. Por ejemplo, si hay una condromalacia, etcétera, si en el espacio articular nosotros ponemos estas sustancias, pues se genera nuevo tejido. O sea, estoy hablando de colágeno, tejido cartilaginoso y los otros tejidos fibróticos, etcétera, que están en el espacio intraarticular. ¿Ves? Aquí vemos, por ejemplo, el espacio intraarticular. Nosotros podemos infiltrar en los ligamentos y entonces se desencadena un flujo de granulocitos, macrófagos, fibroblastos que contribuyen a restaurar esa zona que está dañada y con eso se elimina el dolor. El plasma rico en plaquetas también lo hace. O sea, podemos utilizar plasma rico en plaquetas que es rico en factores de crecimiento y también podemos generar colágeno y otros tejidos que van en la articulación para eliminar totalmente el dolor. Los ultrasonidos son vibraciones de frecuencias superiores a 16 ciclos por segundo. Tiene un efecto mecánico que produce variaciones de la presión dentro del tejido. Tiene un efecto también biológico y químico. ¿Por qué? Porque estimulan los mecanorreceptores tisulares y esto aumenta la formación de endorfina y noradrenalina y entonces ya relajando disminuye el dolor, relajando esa zona que está tensionada por el dolor. Pueden también utilizarse con medicamentos, quiere decir que yo puedo poner, digamos, gel de diclofenaco en esa zona y penetra más con el ultrasonido. Si yo lo pongo en el cabezal del equipo ultrasonido, va a penetrar más a través de las capas, ya sea la piel y los músculos, ¿no? El tejido subcutáneo de forma general. La fitoterapia y la apiterapia también contribuyen a la disminución o erradicación del dolor. Por ejemplo, estuvimos mirando en determinado momento y encontramos 83 metaanálisis de evidencia que incluían múltiples patologías con fitoterapia. La apiterapia también se usa, o sea, hay concretamente el veneno de las abejas recolectado, pues puede utilizarse también para eliminar el dolor. La ozonoterapia. La ozonoterapia es otra de las formas o de tratamiento o de técnica que podemos utilizar para disminuir el dolor. Concretamente, la ozonoterapia es la aplicación del ozono, del gas ozono o de la mezcla ozono-oxígeno. En realidad nunca ponemos ozono puro, sino una mezcla ozono-oxígeno a una concentración terapéutica en el organismo humano. Eso que están viendo ahí es la aplicación en odontología, con un equipo especial para generar ozono a partir del oxígeno de los tejidos. El ozono no es más que una molécula de oxígeno, se combina con otra y se forma un nuevo compuesto con 3 moléculas de oxígeno que se llama ozono, que tiene determinadas características, es incoloro, irritante, es inestable, tiene una vida media de 40 minutos a 20 grados centígrados y tiene un olor característico. Es un fuerte oxidante, por eso es antiséptico y es también antibacteriano, antiviral, etcétera, porque oxida, va a la membrana celular de las bacterias, por ejemplo, y hace una lisis de la membrana y destruye las bacterias. Tiene mayor solubilidad que el oxígeno, es 10 veces más soluble. De forma general tenemos que hablar un poco de las especies reactivas de oxígeno para entender un poco cómo funciona el ozono. O sea, existen las llamadas especies reactivas de oxígeno, que como ustedes quizás lo conozcan como radicales libres. No debemos hablar de radicales libres porque cuando hablamos de radicales libres estamos pensando generalmente en el radical oxidrilo y otros radicales, y sin embargo, por ejemplo, una sustancia que es también una especie reactiva de oxígeno es el H2O2, o sea, el agua oxigenada. Esa también es una especie reactiva de oxígeno, sin ser un radical libre. ¿Cuáles son los efectos biológicos del ozono? El ozono trabaja con un pequeño estrés oxidativo para eliminar el estrés oxidativo con el que viene el paciente. La mayoría de las enfermedades cursan con estrés oxidativo.
Nosotros tenemos una serie de antioxidantes naturales enzimáticos, como son la superoxidosmutasa, glutatión peroxidasa, etcétera, etcétera. Y otros no enzimáticos, los más conocidos son la vitamina C o ácido ascórbico y el betacaroteno o provitamina A. La vitamina E también es un no enzimático, ¿no? Que en este caso sería exógeno. ¿Cuáles son los efectos biológicos del ozono? Es un regulador metabólico, es un germicida de amplio espectro, regula el estrés oxidativo, como yo decía, y a partir de ahí resuelve una gran cantidad de enfermedades. Es un modulador inmunológico, se usa por ejemplo en el asma, mejora el metabolismo del oxígeno. Aquí tenemos un esquema de estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que el desequilibrio entre los antioxidantes y los prooxidantes o especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo podemos aplicar la ozonoterapia? Si es sistémica, en forma de autohemoterapia, que tiene dos variantes, una sería menor y una mayor. La mayor consiste en sacar una cantidad de sangre, mezclarla con el ozono y volverla a introducir en el organismo del paciente. Infiltraciones subcutáneas, infiltraciones intradescales, insuflaciones rectales, aplicaciones con bolsas estancas para el pie diabético, por ejemplo, las úlceras varicosas, etc. Y aplicaciones tópicas como por ejemplo el aceite ozonizado, el agua ozonizada, que se usan mucho en odontología. Es un analgésico y antiinflamatorio. Las aplicaciones en odontología son en periodontitis, en afta, en hemorragia, en heridas difíciles de cicatrizar, en cirugía periodontal, en desinfección de cavidades y canales radiculares, en implantología, para la odontalgia, en la disfunción cráneo-cérvico-mandibular y en el aclaramiento dental. O sea, se puede utilizar también para lo que es el blanqueamiento dental. Se utiliza en odontología, esta es la descarga en coronas, que es la que se utiliza en medicina. Se transforma la molécula de oxígeno en una molécula de ozono a través de un arco eléctrico. Y en el caso del plasma frío, que es el más utilizado en odontología, el sistema aprovecha el oxígeno que encuentra en los tejidos. ¿Okay? La cirugía es también un tratamiento no farmacológico que ya casi no se usa. Generalmente lo que se hacía era cortar el nervio totalmente, ¿no? Se hacía una risotomía, que es como se llama, para neutralizar múltiples enfermedades. Por ejemplo, para tratar la neuralgia del trigémino se cortaba el nervio trigémino. Ya no se usa, ahora se usa la radiofrecuencia, que no corta totalmente el nervio, sino que lo daña. Y bueno, puede durar hasta 2 años el individuo con una disminución o ausencia total de dolor. Están los bloqueos nerviosos, que consisten en administrar un anestésico local asociado generalmente a un corticosteroide para bloquear la conducción del dolor a través de los nervios periféricos. Está el bloqueo neurolítico, que en este caso se interrumpe totalmente o bastante la transmisión del impulso doloroso a través de sustancias neurolíticas como son el alcohol, el fenol, el glicerol, etc. Está la estimulación cerebral profunda, que consiste en la implantación de un electrodo intratecal conectado a una batería con un estimulador eléctrico y neutraliza la sensación de dolor en corteza. Están las esencias florales de Bach, que no es más que una aplicación de la fitoterapia y que sirve para curar diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, ahí vemos diferentes tipos de dolor y la esencia floral que le corresponde. Está la magnetoterapia, que es utilizar los campos magnéticos, sobre todo campos magnéticos fuertes, ¿no? Siempre usamos campos magnéticos fuertes, y podemos entonces intervenir sobre el dolor neutralizándolo o disminuyéndolo a partir de los haces que transmite el campo magnético. Puede ser aplicada en estomatología, ya sea en hiperestesia, celulitis, regeneración ósea, gingivitis rebelde, alveolitis, abscesos, etcétera, etcétera, en tratamientos de la articulación temporomandibular, etcétera. En Cuba se hizo un trabajo excelente con alveolitis, que utilizó estos electrodos que ustedes están viendo ahí. Son electrodos de una intensidad de campo bastante grande. La terapia neural, que es otra forma de tratamiento no farmacológico, usa la procaína, pero la procaína al 1%. Y el mecanismo no es precisamente el mecanismo anestésico de la procaína, sino que lo que hace es trabajar con los llamados campos interferentes. Entonces, utiliza la característica
la repolarización de la membrana, o sea, busca el equilibrio de la repolarización, del equilibrio, digamos, bioeléctrico de la membrana celular que está presente en todos los dolores y en muchas enfermedades. Estos son algunos de los puntos que se usan en odontología y tenemos neuraje de trigémino, etcétera. Son puntos de acupuntura que nosotros podemos aplicar terapia neural en ellos. Hay varias formas de aplicación, una más profunda, otra forma de pápula. Eso lo doy normalmente en el curso que doy. Ve, aquí vemos. La láser terapia es el uso del láser. Tiene un efecto fotoquímico, un efecto fotofísico. Y bueno, hay una serie de efectos indirectos que producen la disminución o erradicación del dolor con láser terapéutico. Se usa normalmente en odontología, en drenaje de absceso, en desinflamación y analgesia posterior a tratamiento de conducto, en la reparación de los tejidos periapicales, en la desinflamación pulpar y otras opciones en odontología. Tenemos por último el TENS. Se basa en la disminución o supresión de la conducción del impulso nervioso a través del sistema nervioso. Del impulso doloroso a través del sistema nervioso. Nosotros podemos inhibirlo a partir de una estimulación bioeléctrica en este caso. Estas son las aplicaciones de forma general que tiene la TENS: lesiones traumáticas de nervio periférico, síndromes compresivos de nervios periféricos, el dolor radicular, el dolor neuromuscular, el síndrome miofacial, el dolor neuropático, la cervicagia, etc. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a la doctora, a los miembros del equipo. Le agradezco mucho que me hayan invitado a este programa. Bueno, pues asombrosa conferencia, doctor. Gracias. Nos abrió otros parámetros, porque básicamente nosotros trabajamos con el dolor de los pacientes. Es el motivo por el que llegan al consultorio. Sí. Sí, yo creo que en un 90% los pacientes llegan con un dolor fuerte casi siempre. Le repito, nos abrió un poquito la mente, o un muchito, a nuevos conocimientos que tenemos que manejar actualmente. No podemos estar cerrados a la típica anestesia, que ha funcionado, estoy de acuerdo, pero con todo esto yo creo que el panorama es muchísimo más grande. Tenemos algunas preguntas. ¿Dónde podemos aprender más sobre estas técnicas no farmacológicas? Bueno, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Integrativa imparte varios cursos que están relacionados directamente con el tratamiento no farmacológico del dolor. Uno de ellos que va a empezar próximamente, concretamente tengo entendido que está programado para el 28 de septiembre, es precisamente un curso de 20 horas sobre tratamiento no farmacológico del dolor, donde vamos a abordar más profundamente estas técnicas e incluso vamos a hacer clases demostrativas con pacientes del uso de estas técnicas que ha visto. Claro, y platíqueme, ¿qué es la Sociedad Latinoamericana de Medicina Integrativa? Es una sociedad que está tratando de informar a los profesionales de la salud acerca del uso de la medicina integrativa, que ya estuvimos viendo cuál es el concepto. Claro. ¿Y es cierto que la sociedad imparte cursos para los odontólogos? Sí, claro. Tenemos incluso un diplomado en ortopedia funcional de los maxilares que dura un año, donde se aplican diferentes técnicas que yo, por no ser odontólogo, no conozco muy bien, pero todos los odontólogos coinciden en que es mucho más eficiente que la ortodoncia tradicional. Claro. Y bueno, lo importante aquí es como dentistas no podemos estar enfocados nada más a la cavidad bucal, ya que, como usted dice, el sistema nervioso está, pero fuertemente ligado a nosotros. Y usted trabaja con el sistema nervioso central, igual que nosotros, y bueno, también tiene que ver mucho todo este relajamiento que a veces es necesario para nuestros pacientes, porque ya el hecho de ir al dentista los estresa. Sí, yo quería profundizar un poquito sobre esto. O sea, siempre a lo largo de la carrera de los odontólogos se les habla de la disfunción de la articulación temporomandibular. Existe un concepto mucho más amplio en estos momentos. Se considera que esta disfunción debería llamarse síndrome craniocérvico mandibular, porque involucra
toda una serie de músculos y estructuras óseas que están por debajo de la boca, pero muy relacionados con la boca. Claro. Sí, somos un todo, no podemos separar cerebro, sistema nervioso central, de todo esto que nos afecta. Por último, la última pregunta, doctor. ¿Esto puede ser aplicado a niños o a partir de qué edad? Sí, cómo no. Nosotros, bueno, cuando dices esto es muy amplio porque claro, todos esos tratamientos. He hablado alrededor de, creo que son más de 20 técnicas las que hablé hoy, aunque en realidad en el curso impartimos 30 técnicas. Sí, muchas pueden ser utilizadas en niños. Pongamos, por ejemplo, la acupuntura puede utilizar en niños. La hipnosis puede ser utilizada en niños, pero por supuesto en niños que ya hayan madurado su cerebro, sus estructuras nerviosas adecuadamente. Ustedes saben que el niño nace, pero va madurando su cerebro a medida que avanza en edad. Podemos utilizar la hipnosis con éxito y de hecho tenemos videos demostrativos de esto. Cuando el niño tiene más de 6 años, podemos hacer anestesia, analgesia, utilizando distintos grados de profundidad de hipnosis según el tratamiento. O sea, cuando usted va a hacer una anestesia, usted hace la anestesia según lo que usted necesite y por planos. Si usted va a hacer una anestesia para hacer, por ejemplo, una cesárea, pues entonces usted va por los planos, los diferentes planos. Va buscando anestesia, primero en epidermis, después en capa muscular, tejido subcutáneo, hasta llegar al músculo del útero, por ejemplo. Y usted lo va profundizando esta anestesia, digamos, psicológica, por así decirlo, hipnótica, claro, hasta que usted llegue a el plano donde usted va a operar. Claro. Así mismo hacemos en odontología, o sea, se empieza, digamos, por la piel de la cara, después se va a los músculos de la cara, después se va a las raíces de los dientes, después se va a los huesos, o sea, se va profundizando la anestesia hipnótica, ¿no? Claro. Así trabajamos. Y bueno, no debemos de olvidar que somos energía y que toda esta energía pues se puede manejar de diferentes maneras, como usted nos explicó, y las situaciones emocionales que aparte llega el paciente con el estrés y los problemas que trae atrás. Entonces todo esto pues la verdad es que ha sido muy retroalimentativo para todos nuestros cibernautas, para todos nosotros. Y bueno, doctor, pues vamos a entregarle un reconocimiento por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que dice: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey, otorga el presente reconocimiento al doctor Rubén Vieira Pereira por su participación en la conferencia virtual con el tema Tratamiento no farmacológico del dolor. Muchas gracias. Por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017. Muchísimas gracias, doctora. Y un pequeño detallito, doctor, que esperemos que le sirva para relajarse. Sí, muy bien, gracias. Sí, también somos seres humanos y nos tenemos que relajar, ¿no? Claro que sí. Gracias. Y bueno, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le da las gracias por su participación y esperamos verlo muy pronto con otro de sus temas tan interesantes. Con mucho gusto. Les recordamos registrarse en nuestra página para que adquieran todo lo nuevo que tenemos. Viene Mazatlán, viene Acapulco, viene Ixtapa, tenemos muchos congresos en los cuales viene la información en nuestra página. Recuerden también que tenemos ya música para sus consultorios y tenemos nuestra galería. Nuevamente los invito a registrarse y los esperamos mañana en Martes de Café. Buenas noches. Gracias.